Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todis. Hoy vamos a ver cómo es el modelo DisplayFlex en CSS. El modelo Flexbox tiene cuatro conceptos importantes para conocer. En primera instancia, cuando nosotros definimos un contenedor, le aplicamos la propiedad DisplayFlex. De la misma manera que antes podíamos conocer el display inline o el block. El DisplayFlex se aplica sobre el elemento que nosotros llamamos contenedor, que aquí aparece en gris clarito. Luego tendremos elementos hijos, que son los ítems, que aquí aparecen como cajas con un borde negro. Y por último, pero no por eso menos importante, es fundamental entender que el modelo Flexbox trabaja con dos ejes. Uno es el principal, en el cual se van a disponer los ítems uno a otro, y el otro es el secundario. Esto es importante porque va a manejar tanto la alineación como el espaciado entre los elementos que van a formar parte de este contenedor Flex. Un dato importante es que cuando nosotros definimos en un contenedor que trabaja con DisplayFlex, eso afecta directamente a los hijos, pero solamente a los elementos directos, no trabaja en cascada. Es decir, en este ejemplo vemos que el container en celeste va a afectar las definiciones de sus hijos, que está aquí, por ejemplo, este ítem en amarillo o naranjita, como ustedes prefieran. Pero este elemento que es hijo de ítem no va a trabajar con el modelo Flex, a menos de que el ítem, es decir, el padre directo, defina en su display que va a hacerlo mediante Flex. Vamos a ver a continuación un ejemplo que nos va a permitir jugar un poquito con estas propiedades que trae Flex, mostrando el plan de estudio de una carrera de una universidad. Veamos el ejemplo como lo tenemos desarrollado hasta el momento. Aparece el nombre de la carrera, luego información respecto de la materia. Para ayudarnos a ver de qué manera se está disponiendo la información, cómo es el layout, vamos a ponerle un background color diferente a cada uno de los contenedores asociados a la materia. Entonces, aquí se va a ver claramente que nuestro div materia inserto dentro del contenedor principal llamado main, en esta materia estamos poniendo, siguiendo la terminología de block element modifier que podés ver en otro video, la información sobre la persona que coordina dicha materia, en la cual tenemos otros dos contenedores que son correspondientes a la foto que vemos aquí y al nombre de la persona. Y luego tenemos el título de la materia y un punteo de los temas principales que nosotros llamamos contenido. Ahora bien, ¿cuál es la disposición de cada uno de estos elementos? Por supuesto que si nosotros nos paramos sobre materia, el display por defecto que le pone el Chrome, ¿no?, el navegador, es el display block, ¿no?, como el que le corresponde a un div por defecto, ¿no? Entonces, como todos son div, todos tienen display block y entonces la información se muestra una abajo de la otra. Esto incluye la foto, ¿no?, porque la imagen está dentro de un div. Vamos a cambiar entonces la disposición de la materia, es decir, de esta clase materia, para que empiece a utilizar DisplayFlex. Fíjense el cambio que se produjo aquí. Tenemos ahora dos elementos, los containers, ubicados en una sola fila. Y esto es porque el div class materia ahora trabaja con un DisplayFlex y eso hace que tengamos un eje, el eje principal, en donde se van a ubicar los elementos uno al lado del otro. Esto lo vamos a poder ver aquí si hacemos clic, porque por defecto la dirección con la que trabaja Flex es de filas, ¿no? O sea, Flex Direction Row implica que los elementos se van ubicando uno al lado del otro. Vamos a cerrar esto porque no nos queremos adelantar a lo que viene más adelante, pero en principio vemos que
estos dos contenedores, materia coordinador y materia contenido, van a trabajar en función del displayFlex definido en el contenedor padre que es materia. Acabo de ponerle un background color steel blue a la foto, de manera que se pueda visualizar esta parte de nuestra aplicación. La voy a agrandar un poquito más para que se vea mejor. El color aquamarine, que lo define materia coordinador, lo hereda en cascada el nombre. Por eso ustedes ven aquí a Lucas Espigariol con el nombre con un background color aquamarine. Pero queremos resaltar un poquito estos colores, ya que vamos a empezar a trabajar el coordinador con displayFlex, ¿sí? Para que ustedes vean lo que ocurre. Si ustedes tienen el toque de que estos colores les producen estrés visual, ¿sí? Banquen un segundito, ¿sí? que terminemos toda esta parte y después vamos a empezar a darle un layout más lindo para que quede un poco más presentable, ¿sí? Ahora, si yo defino que materia coordinador trabaja con flex, fíjense que lo primero que pasa es lo mismo que pasó anteriormente para el contenedor padre, que era materia, ¿sí? Recordemos, cuando yo digo que materia trabaja con displayFlex, eso abarca a materia coordinador y materia contenido, ¿sí? No lo afecta, ¿no?, los contenedores hijos de materia coordinador, no trabaja en cascada, solamente a los hijos directos. Por eso lo que estaba trabajando antes era un display block, y ustedes dirán, esto era mejor que lo que tengo ahora, esto ahora se ve medio feucho. Ok, pero vamos a ver una cosa aquí, y es que el eje principal por defecto es el que está marcando las X, ¿no? Aquí, ¿no? Está en la disposición por defecto es que cada elemento vaya uno al costado del otro, pero también tenemos otro tipo de disposición para Flex, que es trabajar a nivel columna, ¿no? Fíjense lo que acabamos de hacer, ¿no? O sea, al definir que mi propiedad Flex Direction es column, lo que estamos haciendo es ubicar cada elemento uno abajo del otro. Ustedes dirán, pero es como display block, más o menos, ¿no? O sea, la diferencia con Flex es que nosotros vamos a poder trabajar el tema de espaciado y alineación mucho más fácil que si lo hiciéramos con display block. Entonces, lo que vamos a hacer en principio es, para materia coordinador, vamos a pedirle que trabaje con un Flex Direction Column, ¿sí? Eso lo que hace es cambia el eje principal, de manera que el eje principal es el de la Y y no el de la X, que es el que trabaja por defecto, porque esto es equivalente, ¿no? O sea, en materia nuestra forma de trabajar es mediante un Flex Direction Row, ¿no? Fíjense que si yo comento esta línea y la descomento, no hay cambios, ¿no? Porque por defecto ese es el valor que se toma para un displayFlex. Pero ahora, bueno, tenemos algo que camina bastante bien. Lo último que nos faltaría es trabajar displayFlex también para el contenido de la materia, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es poder acomodar esta tarjeta que representa una materia de la mejor forma posible. Repasemos entonces lo que acabamos de aprender. Cuando nosotros definimos que vamos a trabajar con displayFlex, por defecto estamos trabajando con un Flex Direction Row, lo que ubica cada uno de los elementos uno al lado del otro dentro de una sola fila. Es decir, que nuestro layout se dispone de manera horizontal. El eje principal es el eje X, el que llamamos Main Axis, y el eje secundario o Cross Axis es el eje vertical. En este caso, en el ejemplo inicial, materia era displayFlex, el container, el contenedor. Los ítems serían el que muestra la información de la persona que coordina la materia y la información de la materia propiamente dicha. Ahora bien, como en cada uno de los contenedores que acabamos de mencionar necesitamos una
disposición diferente, un layout vertical, aquí cambiamos la dirección, es decir, flex direction, de tipo column. Eso lo que hace es que el eje principal sea vertical y el eje secundario sea el horizontal. Y lo que produce como efecto es que cada uno de los ítems asociados a flex se disponen uno abajo del otro. Así es como la foto y el nombre de la persona y el título de la materia y el contenido principal se ubican de esa manera, uno abajo del otro. Fíjense lo que pasa cuando agrando el navegador. La información de la materia se agranda tanto como el ancho que yo estoy agrandando, mientras que la parte que muestra la información de la persona que coordina la materia queda fijo. Vamos a cambiar esto, vamos a mejorar un poquito el layout y vamos a empezar a jugar un poco más con los estilos. En particular, bastantes propiedades de Flex nos van a servir al respecto. Bueno, entonces lo primero que podemos hacer aquí es pedirle al contenedor que muestra la información del coordinador de la materia a que tome el 35% del ancho del container. De manera que cuando yo ahora quiera agrandar el contenido, fíjense que un poco también se va a agrandar la parte izquierda. Por supuesto, estamos lejos todavía de nuestro objetivo final, pero al menos ya tenemos una distribución más uniforme. Otra cuestión que podemos aprovechar aquí es para separar la parte de la tarjeta de la persona y la parte de la materia. Tenemos una propiedad gap que se puede definir en píxeles o en cualquier otra de las medidas. Te invito a que veas el video de medidas absolutas y relativas. Y a partir de la propiedad gap, que funciona tanto para flex como para grid, fíjate que ahora ya podemos tener una pequeña separación entre la parte izquierda y la parte derecha de la materia propiamente dicha. Esto es bastante útil, ¿sí? Porque no tenemos que hacerlo en cada uno de los elementos de los ítems de Flex. Vamos a ajustar el nombre de la persona que coordina la materia. Para eso vamos a utilizar una propiedad que es de CSS, no tiene que ver con Flex. ¿Sí? Fíjense que con TextAlign con valor center lo que está haciendo es centrando la información en base al texto que tiene que mostrar, ¿sí? Y esto sirve tanto para una línea como para dos. Queremos alinear la foto para que quede centrado de la misma manera que hicimos con el nombre. Para eso lo que tenemos que hacer aquí es posicionarnos en el div padre, el que trabaja con la propiedad flex. Vamos a abrir las propiedades aquí y tenemos que contar dos propiedades que nos sirven para alinear, ¿no? Justify Content permite alinear los elementos que forman parte de un contenedor flex utilizando el eje principal. Align Items permite alinear los ítems que forman parte de un contenedor flex utilizando el eje secundario. Entonces, en base a qué propiedad Justify Content y Align Items van a funcionar, por supuesto, esto depende de la propiedad Flex Direction. ¿Sí? En este caso, en el caso que estamos viendo nosotros, Flex Direction trabaja con un layout vertical, es decir, Flex Direction es column. Por lo tanto, el eje principal es el vertical, ese es el que pertenece Justify Content. ¿Sí? O sea, va a ordenar los ítems, o va a alinear los ítems, mejor dicho, utilizando alguna de estas variantes. Pero no es la que nosotros queremos, ¿no? La que nosotros queremos es alinear los ítems, ¿no? En particular, la foto la queremos centrar aquí, es decir, trabajando con el eje secundario, que es el horizontal. Entonces vamos a hacer clic aquí y fíjense, ven ustedes aquí, estamos trabajando con la propiedad Align Items con valor Center. Repasemos entonces lo que acabamos de aprender. La propiedad Align Items permite alinear los ítems respecto al eje secundario. ¿Cuál es el eje secundario? ¿El vertical o el horizontal? Eso dependerá de la propiedad Flex Direction. Cuando la propiedad Flex Direction es row,
el eje secundario será el vertical. Cuando la propiedad Flex Direction es column, el eje secundario, como hemos visto, es el horizontal. Y aquí tienen estas propiedades para investigarlas por tu cuenta. Llevamos entonces esta definición de Align Items Center a materia coordinador. Y aquí tenemos entonces esta parte correctamente ordenada. Hagamos algunos ajustes menores respecto al tamaño de la letra de la persona que dirige la materia. Lo vamos a poner un poquito más chica. También le podemos poner un font style itálico para que aparezca medio en cursiva. Le vamos a poner un color que sea ligeramente más grisecito y nos tenemos que deshacer por fin de este background color aquamarine y por supuesto también del background color steel blue que tenemos aquí, ¿sí? De manera que un poquito más despojado, fíjense cómo queda ahora la parte izquierda, ¿sí? Por supuesto, es mejorable, podríamos invertirle un poquito más de tiempo, ¿sí? Podremos bajarlo a 25%, esto no queda nada mal, ¿sí? Pero está centrado y el Display Flex nos ha ayudado bastante a lograr este cometido. Vamos a trabajar con la parte derecha, es decir, la parte de la materia, para lo cual lo primero que vamos a hacer es pedirle al título que tome un 20% más de lo que le correspondería al font size. Muy bien, y ahora vamos a trabajar la alineación de los ítems, en particular de los ítems que están formando parte del contenido. En este caso vamos a referirnos al título y a los temas que se ven en la cursada. Para eso lo que queremos hacer es alinearlos de otra manera de la que están ahora, ¿no? Por el momento tenemos el primer elemento, luego el segundo y se van ubicando alineados de arriba a abajo, ¿no? Primero arriba. Lo que a nosotros nos gustaría es que se genere un espacio entre medio de algoritmos 1 y los temas de la materia. Para lo cual lo que vamos a hacer aquí es ir al contenedor, a materia contenido. Ven aquí que tenemos Display Flex. Y como lo que vamos a hacer es cambiar la alineación de los elementos siguiendo el eje vertical y tenemos un Flex Direction Column, en este caso la propiedad que tenemos que utilizar es Justify Content. Anteriormente, ¿por qué hicimos el cambio de Align Items? Porque queríamos manejar la alineación horizontal, ¿no? Por ejemplo, si yo lo cambio a FlexN, fíjense dónde se va a ubicar algoritmos 1, ¿no? Si lo pongo Center, fíjense que algoritmos 1 pasa al medio, ¿no? Pero lo que yo quiero, hago un clic nuevo, lo dejo en normal. Lo que yo quiero es cambiar la alineación respecto a el alto, ¿no? Es decir, el vertical. Por eso lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad Justify Content. Y en particular la alineación que nosotros queremos es esta que se llama Space Between, ¿no? Fíjense que es justamente lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Yo quiero aprovechar para separar bien el título de la materia y todos los conceptos poniendo un espacio entre medio y que ese espacio que se vaya formando sea equitativo. No importa si, por ejemplo, Lucas Espigariol tiene, por ahora, es el nombre que lleva 2 líneas o una, ¿no? Fíjense cómo eso se va acomodando convenientemente. Las propiedades Flex Directions no solamente son row y column, también tenemos row reverse y column reverse, que están pensados en principio para aquellos idiomas en los que se escribe de derecha a izquierda, pero también tienen otros usos prácticos como los que vamos a ver a continuación. Repasemos entonces lo que acabamos de aprender. La propiedad Justify Content permite alinear los ítems de un contenedor Flex respecto al eje principal. Dependerá de la propiedad Flex Direction, si es row o column, que el eje principal sea el horizontal o el vertical respectivamente. Justify Content y Align Items nos sirven
para trabajar la alineación general de los ítems. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un ítem no debe responder a la alineación general, sino que tiene algún tipo de espaciado o alineación particular? En ese caso, lo que nosotros podemos hacer es trabajar con la propiedad AlignSelf, que permite sobreescribir el estilo que le define el contenedor Flex padre. Le acabo de sacar el background color coral a la parte derecha, y cuando ya lo tenemos casi listo, el usuario lo mira y dice, ¿sabes qué? ¿Podemos poner a la derecha a la persona? Y bueno, uno, por supuesto, no hay ningún problema, podemos cortar y pegar, ¿sí? No se nos van a caer los anillos, y tenemos resuelto el problema rápidamente. Pero otra solución que a veces puede ser útil cuando no queremos cambiar una página, o incluso cuando tenemos distintos CSS, ¿no? en los cuales en algunos queremos mostrarlo del lado izquierdo y en otros del lado derecho, puede ser trabajar con el mecanismo de row reverse, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo aquí es el último div pasa a ser el primero que se muestra aquí, y luego estamos mostrando a la persona. Vamos a volver para atrás este cambio y continuamos con el ejercicio. Veamos primero dentro del ejemplo cómo podemos utilizar la propiedad AlignSelf. Para lo cual, comentemos la propiedad AlignItems del coordinador, es decir, del contenedor Flex de toda esta partecita. Por supuesto, la foto vuelve a estar descentrada, está a izquierda, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es incorporar la propiedad AlignSelf y pedirle que se centre de esta manera para resolver el problema. De todas maneras, esto es un ejemplo didáctico. Lo que nosotros te recomendamos, siempre que sea posible, es definir en un solo lugar, en el contenedor Flex, cómo queremos alinear los ítems, y si tenemos algún caso particular, lo manejamos con AlignSelf. Vamos a trabajar otro ejemplo para que se vea el AlignSelf cómo funciona. Vamos a crear 4 divs de la clase cuadrado. Por el momento no se visualizan. Podríamos poner valores 1, 2, 3, 4. Vamos a especificar la clase contenedor de cuadrado. Y aquí, bueno, tenemos que empezar a trabajarlo, ¿no? Por supuesto, porque necesitamos definirle contenedor cuadrado como un display flex. Esto por el momento solamente hace que aparezcan 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle un margin para que no nos moleste tanto. Un margin top de 2 rem, ¿sí? Entonces ya tiene que aparecer acá un poquito más espaciado. Y a la clase cuadrado le vamos a poner, como corresponde, un background color. Volverá el coral. Sí, bueno, vuelve el coral, pero ahora vamos a poner aquí un height de 100 píxeles, un width de 100 píxeles. Esto está mejor. Vamos a agregarle un gap, ¿sí?, de 5 píxeles, si me permiten. Esto está bastante mejor. Le podemos agregar un padding. Ya este sí puede estar con una medida basada en el font size, ¿sí? Perfecto, aquí lo tenemos. Podemos agrandarlo un poquitito. Excelente, no, tanto no, perdón. Ahí está, lo dejamos en 100. Excelente. Podríamos decir que el contenedor del cuadrado tenga un height de 150 píxeles. Vamos a ver entonces qué pasaría acá, ¿no?, si yo tengo un cuadrado especial, ¿sí?, que tenga una clase especial. A mí me gustaría que este cuadrado especial esté un poquito más abajo, ¿no? ¿Cuál es el flex direction del contenedor cuadrado? Por supuesto que es row, ¿no?, porque estamos alineando en forma horizontal. El layout es claramente horizontal. Entonces, cuando yo voy a trabajar el AlignSelf,
Esto va a tener que desplazar. Vamos a ver si se ve aquí. Vamos a tirar un flex end para este contenedor en particular, ¿sí? Bueno, 150 píxeles no me permite visualizarlo tan bien, quizás 180. Van a ver aquí como baja claramente, ¿no? Porque el contenedor que se ve toma por un lado, bueno, un margin top que no forma parte del contenedor, ¿no? O sea, el contenedor cuadrado tiene estos 28 de margin, pero no forman parte de estos 180 píxeles que yo definí como height. ¿Ven? Pero claramente estoy pudiendo alinear al fondo de este contenedor el cuadrado que yo considero especial, ¿no? Este es el caso de uso que sí tiene sentido para trabajar el Align Shelf, ¿no? En el caso anterior lo hicimos por un motivo didáctico, pero realmente no es recomendado hacerlo como sí pasa en este caso. Lo hemos visto antes, pero conviene repasar. La propiedad de cap permite dejar un espacio entre ítems, lo hemos utilizado en las tarjetas y también recién en el ejemplo de los cuadrados. Por último, vamos a ver la propiedad flex, que se puede expresar en tres variantes: flex grow, flex shrink y flex basis. O lo que podemos decir también es cuál es el máximo, cuál es el mínimo de los tamaños que puede ocupar y cuál es el tamaño ideal. Volvemos al ejemplo, comenté temporariamente los cuadrados porque nos vamos a concentrar ahora en esta parte, ¿no? En la parte izquierda donde estamos mostrando la información de la persona. Originalmente le habíamos puesto un width del 25%. ¿Por qué? Porque si no, fíjense que queda medio pegado, y si yo además cambio el tamaño del navegador, fíjense que nunca crece, ¿no? Queda fijo. Como nosotros queríamos agrandarlo, bueno, utilizamos en principio la propiedad width, porque no conocíamos esta nueva que estamos por incorporar ahora, ¿no? Que es la propiedad flex grow, flex shrink y flex basis. Las tres propiedades se definen en una tríada bajo la agrupación flex, ¿sí? Que es una propiedad que va a englobar el valor máximo, el valor mínimo y el valor ideal. Es decir, flex grow o valor máximo, que por defecto es 0, flex shrink, que trabaja en un factor de reducción, es decir, cuántos factores de reducción puede hacer, que por defecto es 1. Y por último, el valor ideal o el flex basis, que es auto, ¿no? Es automático, basado, bueno, en el tamaño de la información que está contenida dentro de él, ¿no? Esto se aplica a un ítem que está dentro de un container flex, ¿no? Esto va específicamente sobre un ítem, ¿sí? Esto implica que materia coordinador es un ítem de materia. Por eso podemos definirle estas propiedades, ¿no? Por supuesto, definir flex como 0, 1 y auto es justamente el valor default, no tiene ningún efecto aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo le dijera que no puede achicarse, ¿no? O sea, no vamos a darle shrink, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá. Como el tamaño base que tiene es el que marca este texto, ¿no? Porque la imagen es más chica que el texto, el valor, el ancho que va a tomar es exactamente el que necesita para escribir Lucas Espigariol, ¿no? Entonces, fíjense que no va a crecer, ¿no? ¿Por qué lo haría si no necesita más contenido que ese, ¿no? Esa es una diferencia conceptual importante respecto a nuestra variante anterior de definirlo mediante un width del 25%, ¿no? En ese caso, cuando yo agrandaba mi navegador, eso ajustaba automáticamente el 25% del ancho de mi viewport, ¿no? Acá no está pasando eso, va a tomar exactamente ese ancho necesario, y en todo caso lo que se adapta es la parte derecha, ¿no? Cuando hablamos del concepto, de los conceptos que se ven en la materia. La segunda propiedad que queremos contarte es flex basis, que es la que está aquí, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de auto le pongo 200 píxeles? Veamos cómo funciona entonces.
el container que muestra la foto y el nombre de la persona tiene ahora 200 píxeles y eso hace que corra a la parte derecha lo necesario, ¿no? O sea, acá le dijimos que no se puede achicar en ningún factor y que tiene que tomar como tamaño ideal 200 píxeles. Entonces, bien, si yo agrando o achico, eso no cambia el tamaño de la parte izquierda, ¿sí? Porque además, bueno, el tema de achicarlo no va a tener ningún efecto porque nosotros le dijimos que no se puede achicar, ¿no? En cambio, acá fíjense que del tamaño original que tenía la parte derecha, cuando yo hago resize, achicando el tamaño del navegador, eso también achica el ancho del div para la parte derecha, ¿no? Vamos a verlo aquí. En materia de contenido tenemos 496 píxeles, fíjense cómo va bajando, ¿no? A 200, 192, etcétera, ¿sí? Pero bien, la parte basis es importante saber cómo configurarla porque, bueno, es la que está determinando en este momento, junto con la flex shrink, ¿sí? Está determinando ese tamaño fijo para la parte izquierda. Un detalle interesante es cómo funciona la propiedad flex shrink cuando nosotros tenemos este caso, ¿no? Donde decimos que no es auto, sino que es un tamaño fijo de 200 píxeles. Pero, ¿qué pasa si yo le digo que puede achicarse en un factor de 1? Fíjate acá cómo cambió notablemente el tamaño, ¿sí? Tenemos dos líneas aquí, Lucas Espigariol, y tenemos un poquito de espacio todavía. Es decir, el ancho que estamos ocupando aquí es de 84.6 píxeles. Si yo subo el factor, fíjate ahora cómo bajó a 53 píxeles la parte izquierda, ¿no? Es decir, el factor por el cual se achica, ¿sí? Si yo necesito más espacio, lo empieza a tomar, ¿no? O sea, es el factor máximo con el que puedo trabajar, ¿no? Y una vez que lo tomó, ¿sí? Lo aprovecha hasta que empieza a tener espacio, ¿no? Fíjate que acá tenés un 76.8, ¿no? Que tenemos el mismo factor de reducción, sin embargo, ¿no? O sea, en algún momento lo empieza a tomar, ¿no? Empieza a crecer nuevamente porque creció mi navegador, pero es bastante más agresivo este factor de reducción cuando es 2 que cuando, por supuesto, que cuando es 1. Y vamos a ver si nos sale mostrar cómo funciona la propiedad FlexGrow. Para lo cual vamos a pedir el contenido que tome 800 píxeles. Acá dijimos en ambos casos, para la parte izquierda y la parte derecha, que no puede crecer. De ser necesario, nosotros dijimos no puede crecer, ¿no? Y eso implica que cuando esto crezca, ¿no? Fíjense que el tamaño que estamos tomando aquí es de 800 y acá de 200, ¿no? Eso implica que cuando esto empieza a crecer, fíjense que el viewport ahí estamos teniendo 1300, se está desaprovechando claramente el espacio que queda aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, podemos decirle o bien que crezca la parte izquierda o bien que crezca la parte derecha, como antes lo hacía, ¿no? Pero para que entiendan un poco cómo es el juego este de FlexGrow. Si nosotros decimos que puede crecer en la parte izquierda, ¿no? Entonces lo que va a pasar es el tamaño máximo de la parte derecha será 800 siempre. Y en lo que a lo sumo empieza a pasar, no sé si lo notan aquí, pero ahora tenemos 609, ¿no? Es decir, el factor de crecimiento de la parte izquierda se va acomodando cuando pasamos los 1000 píxeles, es decir, cuando tenemos un excedente de espacio que se puede aprovechar, ¿no? Por supuesto, este no es un layout ideal para trabajar, ¿no? No queremos hacer esto. Claramente el que queremos que crezca es el que tiene el contenido que más se puede aprovechar, ¿no? Entonces,
ahora sí, fíjense el efecto que va a tener, ¿no? Cuando pasemos los 1000 píxeles en nuestro viewport, vamos a poder tener un máximo de la parte izquierda de 200 píxeles, porque está dado por la configuración que está un poco escondida acá. Después créanme que lo volvemos a ver, ¿no? Y tenemos, da lo mismo si es materia contenido o los títulos o descripciones, pero 1053 píxeles, ¿no? Originalmente no teníamos eso, teníamos 800. Vamos a ver una última propiedad aquí, basado, bueno, comentamos una parte de arriba y agregamos 6 cuadrados más, de manera que tenemos ahora 10 cuadrados dispuestos dentro de nuestro viewport, ¿no? Fíjense cómo los tamaños se van ajustando, pero cuando tenemos un navegador con un ancho que no llega a dar a los 1000 píxeles, lo que termina pasando es que estos 100 píxeles que me prometieron que iban a tener de width, ¿sí?, no se termina cumpliendo, ¿no? Porque claramente acá no hay 100 píxeles, sino que, bueno, no le acerté, aquí sí, no me están dando esos 100 píxeles que me prometieron que me iban a dar. Y esto claramente se da porque ahora conocemos la propiedad flex, ¿no? Que dice, por defecto estamos tomando un grow 0, es decir, no puede crecer, un shrink 1, es decir, se va a achicar en un factor de 1, y el valor auto para el valor ideal, ¿no? O sea, el automático, ¿cuál es? Y bueno, el que me puedas dar, ¿no? O sea, ¿en base a qué? Y en base al tamaño máximo que tengo por el viewport, ¿no? Por el navegador. Bien, nosotros vamos a cambiar la propiedad, ¿sí?, a 100 píxeles, ¿no?, como base, y eso no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque le sigue ganando el factor de reducción, ¿no?, el flex shrink, ¿no? Entonces, si nosotros lo que queremos verdaderamente es respetar esos 100 píxeles de width que queremos definir acá, lo que tenemos que decirle es, no podés achicarte, ¿sí? Respeta el tamaño que originalmente te decimos, que es el auto, que es el basis, ¿no? Que obviamente en este caso está dado no por el contenido que tenga dentro del div, sino porque le estamos especificando width y height a propósito, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que termina pasando acá? Bueno, aparecen los scroll bars, ¿no? Algo que puede ser un poco molesto en este caso. ¿Por qué? Porque quizá lo que nos convendría sería que cuando no nos quede más espacio aquí, el sexto cuadrado se mueva acá abajo, ¿no? Esto es porque la propiedad que nos está faltando conocer es flex wrap, ¿no? Esta es la que no estábamos teniendo en cuenta, que por defecto, ¿sí?, trabaja con no wrap, es decir, aparecen los scroll bars y yo sigo hasta que me dé, ¿no? En este caso seguiré hasta aquí. Ahora, si yo le cambio la propiedad flex wrap a wrap, fíjense lo que pasa ahora, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando quiero poner el sexto elemento aquí, ¿sí?, no entra, no cabe, así que lo que va a tener que hacer es ajustarse en la posición inmediatamente posterior, ¿no? Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.